No sé si sabían esto, pero el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza, se suscribe el primer convenio legal sobre derecho de autor. Es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas y da lugar a la creación de la OMPI, ¿no? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha sido completado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez en 1979, y Argentina es uno de los 179 países que firman este convenio. Este tratado es propuesto por los países de la OMPI, animados por el mutuo deseo de proteger de modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre obras literarias y artísticas, y está estructurado bajo tres principios básicos: reconocimiento de la protección de las obras de un estado a otro, la protección no condicionada al cumplimiento de la formalidad alguna, y que la protección es indispensable de la existencia de una protección equivalente en el país de origen. Hagamos un análisis pormenorizado de las partes de este convenio. En primer lugar, establece qué obras se encuentran protegidas, definiendo que obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera sea el modo de forma de expresión, tales como los libros, los folletos y otros escritos, las conferencias o locuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, esto no sé si cuenta ahí, las obras dramáticas o dramáticos musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas y demás, las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, obras fotográficas y demás. Cuando digo y demás es porque literalmente este es el decálogo. Expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y otras obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura y a las ciencias. Es enorme la lista, ¿no? Asimismo, como obras originales están protegidas traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra artística o literaria, así como las colecciones de obras artísticas y literarias tales como enciclopedias y antologías que construyan creaciones intelectuales que estén protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. En resumen, todas las obras mencionadas están protegidas de la protección en todos los países de la organización y protege al autor y a sus derechohabientes, tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales. En segundo lugar, señala los criterios para la protección, estableciendo que estarán protegidos en el marco del presente convenio los autores nacionales de los países parte, que en virtud de sus obras publicadas o no, y los autores que sean nacionales de alguno de estos países. Los autores no nacionales de los países, pero que tengan su residencia habitual en algunos de ellos, son iguales que los nacionales. Y, por otro lado, entendidas por obras publicadas, aquellas obras que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de sus ejemplares. Igualmente establece como derechos garantizados que los autores gozarán, dentro de las obras protegidas en la virtud del siguiente convenio, en los países que sean para origen de las obras, de los derechos que sus leyes respectivas concedan en la actualidad o concedan en el futuro con respecto a los nacionales, así como los derechos especialmente establecidos por el presente convenio. Esto es, la equiparación de los nacionales en derecho. Por segundo lado, que el goce y ejercicio de estos derechos no están supeditados a ninguna formalidad y que son independientes de la existencia de protección en el país de origen de obra. O sea que si está protegido o no en el país de origen de la obra no tiene relevancia para los demás países que sean firmantes y que no tienen ningún requerimiento, ¿no? El régimen continúa diciendo que la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados para el autor para la defensa de sus derechos, se rigen por la legislación del país en el que se utiliza la protección. O sea que la ley en la que se rige es la ley del país en el que se quiere hacer valer, ¿no? Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, aún después de la concesión de estos derechos, el autor conserva el derecho de reivindicar la propiedad de la obra y cualquier derecho atentado a la misma o a su reputación básicamente será penalizado. Esto es, conserva los derechos llamados morales y también el derecho a reivindicar el derecho de la obra en el caso de que otra persona reconozca la misma, ¿no? Los derechos reconocidos al autor serán mantenidos después de su muerte hasta la extinción de los derechos patrimoniales y ejercidos por las personas o instituciones a las cuales los mismos sean legados o cedidos o a los que la ley les reconozca derechos. La protección establecida por el presente convenio se extenderá por 50 años después de la muerte del autor, aunque la ley es clara en que este es el requisito base. Algunas legislaciones establecen plazos más largos, incluyendo la nuestra, que los tira hasta 70 años. Por último, establece que los autores de las obras literarias y artísticas tienen el derecho exclusivo a autorizar, primero, la traducción de las obras mientras dure el derecho sobre la obra original, la reproducción de las obras mediante cualquier procedimiento y bajo cualquier forma, la representación, transmisión o ejecución pública por todos los medios o problemáticas de las obras dramáticas en particular, la autorización o regulación de la comunicación pública de estas por cualquier medio que sea para definir los signos, sonidos e imágenes, esto es desde un fonograma hasta un video en YouTube, la recitación pública de las obras
y la relación pública de cualquier medio o procedimiento, sea de obras escritas que sean recitadas, o sea de obras dramáticas, o sea de cualquier tipo de obra, y la adaptación y reproducción de las obras cinematográficas, incluyendo básicamente lo que acá realizamos muchas veces. Por otro lado, este convenio también establece la libre utilización de obras en algunos casos. El convenio establece como todas las obras tomadas de una obra que se hayan hecho lícitamente accesibles al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin en el que se persiga, comprendiendo las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo las revistas de prensa, así como también la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por el público de los artículos de autoridad de difusión económico, política y religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas y otras radiodifusiones que tengan el mismo carácter en los casos en los que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Estos son básicamente el derecho a cita en primer lugar y en segundo lugar el uso de información que tenga interés periodístico. Exactamente lo que me encuentro a mi espalda son cuestiones de ese tipo. Tienen un valor de trascendencia histórica por más que sean cosas protegidas por derecho de autor, aunque en este caso en particular son cosas que se encuentran bajo el dominio público por el plazo del tiempo. Las mismas fuentes deberán mencionarse y el nombre del autor a cuyo nombre figura la fuente. Finalmente, el convenio culmina con la parte orgánica estableciendo las reglas y órganos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual será materia de otro audiovisual.